Fuera todos, con esa frase se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina para dar comienzo al cónclave que elegirá el nuevo Papa. Y para hablar sobre este tema es que ya estamos en contacto con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buen mediodía, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosario. Buenos días, Lucía. Un gusto Hola, Claudio. saludarlos. Y te queremos preguntar cuáles fueron las señales que se emitieron en los días previos, por lo menos en estas reuniones grupales que han mantenido los cardenales de cara a lo que iba a ser este cónclave que ha comenzado en el día de hoy. Bueno, siempre en la antesala de un cónclave la pregunta es ¿cuánto va a durar el cónclave? Si va a ser breve o si va a ser prolongado, porque la duración de un cónclave de algún modo empieza a vaticinar qué marco va a tener el papado que está naciendo. Cuando los cónclaves son demasiado prolongados, bueno, es señal de que puede ser un periodo turbulento el que está por comenzar, porque la prolongación muestra la dificultad entre las distintas vertientes teológicas, políticas, del clero para acordar una figura de consenso. Por eso cuando los cónclaves son muy breves, la señal que emiten es que hubo acuerdo rápido y por lo tanto, si hubo facilidad entre las distintas vertientes teológicas y veredas políticas enfrentadas, quiere decir que puede llegar a ser armonioso el papado que comienza. La historia de los cónclaves tiene distintas etapas. El origen allá, la iglesia de la antigüedad, que era una iglesia sumamente horizontal, eran asambleas tumultuosas, ¿no? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa precisamente eso, asamblea. Y en los primeros 300 años, la iglesia de las catacumbas, la iglesia de la clandestinidad dentro del Imperio Romano, era una iglesia totalmente horizontal. Después vino el edicto de Milán en el 313 y Constantino con ese edicto, al legalizar el cristianismo, verticalizó lo que había sido una estructura asamblearia, una estructura horizontal. Entonces los papas empezaron a ser figuras más parecidas a los monarcas. Y ahí empezaron también, sobre todo en la alta Edad Media, los cónclaves como modo de elegir a los papas, porque el colegio cardenalicio fue el que se adueñó de esa instancia. Son los cardenales desde el siglo XIII quienes eligen al papa, y cuando las reuniones para elegirlo, que antes no se llamaban cónclaves, se prolongaban demasiado, bueno, eso vaticinaba turbulencias, y yo creo que fue en el siglo XIII cuando un condottiero o un príncipe en cuyo palacio se estaba realizando el encuentro de los cardenales para designar al nuevo papa, superando la etapa inmediata anterior en la cual cada papa elegía a su sucesor, ¿no? Quien se haría cargo cuando ese papa que lo eligió muriese. Bueno, desde que lo eligen los cardenales y a partir del siglo XIII, cuando un condottiero ante una demasiada prolongación, llevaban semanas deliberando y no se ponían de acuerdo, entonces los enclaustró, ¿no? Lo cerró bajo llave y le dijo que allí estarían y a pan y agua hasta que se pusieran de acuerdo con el nombre del sucesor, ¿no? De ahí viene la palabra cónclave, ¿no? Cónclave, llave, estar bajo llave, llave, en latín era clavis, ¿no? Y cónclave y enclaustrar tiene que ver con la palabra llave. Entonces así logró que se apuraran y eligieran rápidamente. Por cierto, en los últimos siglos ya no es por estar encerrados que se tienen que apurar, sino porque son señales de la armonía o la turbulencia
que va a caracterizar al nuevo pontificado. Si sale rápidamente, si la fumata blanca llega el primer, el segundo o el tercer día, la señal es positiva. Si tarda demasiado, es que las grietas que dividen los diferentes sectores enfrentados es muy grande y profunda. Bien, Claudio, y en este sentido, ¿cuál es la disputa de fondo que se puede prever o ver entre los dos bandos o dos grupos que hay entre los propios cardenales que van a elegir finalmente al sucesor del Papa Francisco? Yo creo, Lucía, que la cuestión de fondo es el legado de Francisco. Acá hay una grieta y hay dos veredas claramente contrapuestas. Llamemos a una los francisquistas, aquellos que quieren continuar con el legado de Francisco, a la otra los llamemos los antifrancisquistas, aquellos que quieren clausurar abruptamente el legado de Francisco. ¿Cuál es el legado de Francisco? Por un lado, la continuidad de lo que había empezado su antecesor, Benedicto XVI, que es el poner a la luz la cuestión de la pedofilia, algo que empezó a emanar cuando The Boston Globe, el diario más importante de Massachusetts, que es el estado con más católicos en los Estados Unidos, porque tiene más inmigrantes irlandeses, publicó el primer gran escándalo, las primeras grandes denuncias de pedofilia en la iglesia, y eso fue el Big Bang de lo que mostró luego, bueno, niveles estremecedores de esa forma de corrupción que implica un delito de los más espantosos, el abuso sexual de los niños. Y a eso lo empezó a dejar a la vista Joseph Ratzinger, y Bergoglio fue un continuador de esa lucha. Joseph Ratzinger también enfrentó abiertamente las opacidades en las finanzas vaticanas. Lo hizo colocando a un abogado alemán al frente del IOR, el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco Vaticano, y Bergoglio fue un continuador de ese enfrentar abiertamente el otro gran mal de la iglesia, que es la corrupción. Y después está el legado propio de él, en el que no es continuador sino iniciador, que es las aperturas de la iglesia a sectores anteriormente marginados por la iglesia, por ejemplo los divorciados, por ejemplo los homosexuales. Bueno, Francisco inició una política de apertura y de acercamiento hacia estos grupos, estos y otros muchos sectores anteriormente marginados. Los francisquistas quieren continuar y ampliar esas aperturas que provocó el papado de Francisco. Los moderados, los francisquistas moderados, quieren defender ese legado, mantenerlo, pero no profundizarlo ni ampliarlo, dejarlo ahí hasta donde llegó Francisco, mientras que los antifrancisquistas son prácticamente todos duros y todos prácticamente quieren terminar cuanto antes con el legado de Francisco. La negociación entre las partes pasa por la posibilidad de mantener lo que Francisco hizo, pero no profundizarlo ni ampliarlo. Y ahí aparecen fuertes los nombres de Pietro Parolin, fundamentalmente el de Mario Grech, que es el cardenal de Malta. Hay que tener en cuenta que los francisquistas duros tienen como principales exponentes a Antonio Tagle, de Filipinas, y a Matteo Zuppi, ¿no?, que es un cardenal italiano que se identifica totalmente porque él también es de una iglesia con los pies en el barro, una iglesia de pastores que huelen a ovejas, como decía Francisco. A Matteo Zuppi en Italia lo llaman il prete della strada, el cura de la calle, ¿no? Bueno, estas son las posibilidades, estas son las que están pulseando, las posiciones que están pulseando. Si sale rápidamente, la posibilidad del consenso se da con figuras
como Antonio Parolin y como Mario Grech. Hay muchas otras, estoy citando a algunas solo como ejemplo, pero nombres como el de Parolin son los que en la antesala del cónclave que hoy ha comenzado sonaron más fuerte que los otros. Así es, Claudio. Bueno, veremos entonces en qué quedan los consensos y bueno, dependerá de eso, obviamente, la prolongación de este cónclave. Ha sido muy amable, Claudio. Buena jornada. Abrazo, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento. Gracias, Claudio.